Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Muy buenas noches, bienvenidos todos a este es el grupo de estudio de los miércoles. Hemos estado haciendo un estudio secuenciado, así que hoy nos corresponde el documento número 6 que habla sobre el Hijo Eterno. Invitamos hoy a don Argemiro a que nos haga una pequeña oración. Padre Universal, te damos infinitas gracias por habernos enviado a su Hijo Eterno con todas las enseñanzas para el desarrollo espiritual de todos y cada uno de los seres que habitamos este planeta. Llénenos de sabiduría, de comprensión, de amor para transmitirlo a toda criatura con quien tengamos la oportunidad de interactuar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de profundizar en este hermoso libro y interiorizar y entender estas enseñanzas tan profundas que nos ha regalado. Amén. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Estamos en el documento 6, sección 5, las limitaciones del Hijo Eterno. El Hijo Eterno no actúa personalmente en los dominios físicos, ni tampoco actúa, excepto a través del actor conjunto, en los niveles del ministerio de mente a los seres creados. Pero estas salvedades no limitan en modo alguno al Hijo Eterno en el ejercicio pleno y libre de todos los atributos divinos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia espirituales. Entonces, esta sería la primera limitación, que no actúa personalmente en los dominios físicos. O sea que el Hijo Eterno no altera, digámoslo así, un átomo o una molécula aquí en los dominios físicos. Cosa que el Micael sí hace, ¿no? Eh, pero el Hijo Eterno no, porque el Micael es el Hijo Creador y él sí pues organiza la materia en el universo local. Bien. Mm, y tampoco en el ministerio de la mente, o sea, en lo que tiene que ver con nuestras facultades mentales que son supermateriales, él no tiene nada que ver, excepto dicen, excepto a través del actor conjunto. Aquí el ejemplo que se me ocurre es el espíritu de la verdad, que es el espíritu del Micael, pero también es el espíritu en algún modo del Hijo Eterno. Y es administrado por la ministra divina, que es creada por el actor conjunto, o sea, el espíritu infinito. Bien. Eh, entonces, aunque no esté aquí físicamente, no quiere decir que no tenga el atributo, por ejemplo, de la omnisciencia y la omnipresencia. Estas cosas las personas de la Trinidad las adquieren de forma indirecta cuando no de forma directa. El Hijo Eterno no permea personalmente los potenciales de espíritu inherentes a la infinitud del absoluto de deidad. Pero a medida que estos potenciales se hacen actuales, entran dentro de la sujeción todopoderosa del circuito de gravedad de espíritu del Hijo. Aquí hay que recordar los tres absolutos de potencial. Esto lo hemos discutido más ampliamente en los documentos, más bien en las reuniones sobre las secciones del prólogo que hemos estado intercalando. Em, pero pues recordemos acá que inicialmente está el yo soy, que es la unidad absoluta y sin ninguna diferenciación, em,
Lo único que tiene como cualidad, dicen los reveladores, es que tiene voluntad o autovoluntad. Eso es lo único que podríamos decir del yo soy. De resto, todo está allí contenido y por eso no se puede decir que nada en particular esté, porque cuando nombramos algo en particular ya es una derivación, ya se ha diferenciado desde la unidad, ya ha roto la unidad para poder llegar a ser. Bueno, el yo soy es el comienzo de todo. Y luego hay una diferenciación fundamental que es entre lo deificado y lo no deificado. Eso nos lo explican en el prólogo y en otras partes. Entonces, lo deificado es todo lo que va a tener que ver, ya sea como potencial o ya sea ya como actual, como algo manifiesto, mejor dicho, que tenga que ver con las personas, los seres, los valores, por lo tanto, ¿no? Esa es la realidad deificada. Y la realidad no deificada con cosas impersonales como por ejemplo la energía. Y esa realidad no deificada y la realidad deificada a su vez la podemos dividir en lo que se manifestó desde el comienzo, que es lo que llamamos actual, y lo que quedó guardado, que es lo que llamamos potenciales, ocultos. Entonces, en la realidad deificada, que podría ser un poco esta, en este diagrama, como estas nubecitas que están atrás, si quieren lo podemos pensar como la realidad deificada, pero oculta. Esto es lo que se llama el absoluto de deidad, del cual nos hablan acá. Entonces, Dios no ha jugado todas sus cartas. En el libro Durante a la creación es algo en proceso, algo que está evolucionando y a medida que se va requiriendo, se revelan cosas nuevas. Es decir, de forma más precisa, lo que se revelan son potenciales. Entonces, en el absoluto de deidad hay potenciales ocultos, cosas que ningún ser de la creación, humano o ángel o gobernante, salvo la Trinidad, anticipa que van a surgir. Cuando surgen ya no son potenciales ocultos, son potenciales revelados. Y cuando surgen ya no están en el dominio, por ejemplo, del absoluto de deidad, sino que pasan al dominio de alguno de los tres absolutos de actualidad, que son el Hijo, el Espíritu y el Paraíso. Entonces, una vez que algo es revelado, es administrado, en este caso, como el absoluto de deidad da de sí potenciales espirituales, una vez que los revela, los administra el Hijo Eterno, porque Él es el absoluto, eh, es una personalidad absoluta y tiene el control de las cosas espirituales y tiene la gravedad espiritual. Otra analogía es con esto es el absoluto no cualificado, que contiene los potenciales no revelados que tienen que ver con materia y energía. Por ejemplo, de él sale la nueva materia y la nueva energía. En el libro de Urantia, en ese instante original, la energía y la materia no se conservan, después sí, pero hay unos seres que permiten que del espacio vacío aparezca la materia y la energía. Eh, Y una vez que aparece, ya no está en control del absoluto no cualificado, que es el que guarda los potenciales de las cosas que no sean personales. Sino que cuando aparece esa energía en un estado muy primigenio, eh, empieza a responder a la gravedad del paraíso y luego a la gravedad lineal, que es la que nosotros conocemos, pero primero a la atracción del paraíso. Entonces, ahí también vemos en ese ejemplo como un potencial oculto, una vez que se vuelve potencial revelado, pasa a ser administrado por uno de los absolutos de
actualidad. Entonces el ciclo es ese, lo oculto, potenciales ocultos, luego potenciales revelados en una fase muy básica y ahí ya responden a la gravedad de, ya sea del paraíso, del Hijo Eterno o del Espíritu Infinito. Y esos potenciales deben ser madurados ya una vez que son revelados. Eso lo hacemos ya los seres experienciales, por supuesto, con la ayuda de la Trinidad de todas formas, que de muchas maneras facilita el camino. Entonces, lo revelado de esta nube que viene aquí hacia la derecha y se ven como unas corrientes aquí doradas en la mano que llegan a la mano del Hijo Eterno, ilustran un poco ese proceso. Aquí la inteligencia lo hizo, creo que relativamente bien. Pues yo lo diría de una manera más, más ordinaria, más sencilla. Es, si, si los, si todos los potenciales están guardados, por así decirlo, dentro de una bolsa o dentro de un recipiente, cuando salen de ahí, dejan de ser potenciales porque se actualizan, porque en ese momento ya empiezan a funcionar. Y si esos que salen de ahí tienen que ver con cosas materiales, pues se conectarían con el paraíso. Pero si tienen que ver con cosas espirituales, pues se conectan con el Hijo Eterno, que es el que se encarga de esa conexión directa, ah, porque Él es el que maneja esa gravedad de carácter espiritual. Mm, no sé si es demasiado simple, pero eh, cuando se Ah, saca de ahí, deja de ser de la injerencia de alguna de las tres, bien sea del Padre, del Hijo o del paraíso, donde se conecta. En yo, este yo te caso, haría hincapié en una diferenciación o algo a resaltar importante y es que lo que sale de los absolutos de potencial siempre aparece en un estado primigenio. Por ejemplo, del absoluto no cualificado no aparece un universo formado y organizado, sino que aparece energía en fases muy, muy básicas sí, materia y prima. el Micael y la ministra divina deben organizar el universo, crear las capitales, organizar las energías, etcétera, ¿no? Yo para eso utilizo un Y símil que es como quien tiene una finca o un rancho, como en el caso de México, que ahí allá no dicen finca, sino rancho, tiene un rancho, y, y el, y el administrador de ese rancho, de esa finca, dice, pues yo qué voy a sembrar aquí en esta finca, voy a sembrar hortalizas o voy a sembrar frutales, y ahí es donde es el Micael el que determina qué va a hacer con esa finca, qué va con ese terreno que le acaban de dar. en el comienzo de la realidad de la creación, digamos, lo que está manifestado son solamente los absolutos de actualidad, que son el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito, el paraíso, e inmediatamente en ese infinito tiempo pasado, como, como consecuencia, si lo podemos decir así, pues aparece Abona. Pero básicamente lo único que estaba manifestado eran eh, el Hijo, el Espíritu y el paraíso. El Padre universal no es ni absoluto de potencial ni absoluto de actualidad, sino que lo llaman el absoluto original. Es como lo original. Y luego, de allá en adelante, desde allá hasta acá, lo que ha ocurrido es que se van vaciando estos depósitos que son infinitos, que son el absoluto de deidad, el absoluto no cualificado, y el que los coordina o integra, que es el absoluto universal. Cuando dijiste que cuando los absolutos se empezaban a manifestar lo hacían de una forma primigenia, ¿por qué no terminas esa idea de que cuando son cosas materiales
no se crean directamente universos, sino que hay que ayudarlos a que evolucionen. Y cuando son las otras realidades del universo, los tres absolutos de potencial. Sí, cuando dijiste que cuando se manifestaba el absoluto mm, de deidad, se manifiestan cosas espirituales, pero dijiste también que eran en forma primigenia, entonces por eso es que Sí, las por escoge ejemplo, un... supón que no supiésemos lo que es la medicina y de repente el Ministerio de Educación dice, mm, ahora van a poder ir a la universidad y estudiar una carrera que se llama medicina. Pero a nadie se le había ocurrido ni sabía qué era la medicina. Entonces en ese momento se ha revelado un potencial que era desconocido, que a nadie se le había ocurrido. Pero eso no hace que nadie sea médico automáticamente. por decreto. Entonces, ese es un potencial revelado, ¿sí? Yo lo llamo en estado primigenio. Y luego, mediante el esfuerzo, el logro, la experiencia, pues tú puedes estudiar la carrera de medicina y madurar ese potencial, ¿no? En alguna parte del libro dice que algo así como que la historia de la creación es una cuestión de conversión de potenciales en actuales. Claro, de potenciales revelados. Entonces, con el absoluto de deidad, el ejemplo básico o más común es el de un ser que se llama Magestón, que nadie anticipaba que fuese a existir. Y es un ser que es la focalización de la mente del Supremo. Como el Supremo está al tanto de nuestra experiencia, entonces de algún modo en su mente sabe lo que pasa en todo lado. Y focalizar esa mente en un ser hace que exista la posibilidad de saber lo que pasa en otras partes. Esto es mediante un servicio que se llama reflexividad. Y la reflexividad, al surgir, pues es una oportunidad, da un potencial como si te acabaran de regalar un teléfono, pues, para comunicarte con todo el mundo. Y luego se ha venido usando ese servicio de reflexividad para administrar los 7 superuniversos. Entonces, como este es un ser, salió del absoluto de deidad porque de él sale lo que tenga que ver con personalidades, con cosas espirituales. Y los reveladores suponen que tal vez en la siguiente era, por ejemplo, nuevos seres con características o poderes especiales que se van a necesitar o que serían mm, adecuados o necesarios en esas eras, probablemente surjan, pero nadie sabe cuáles son, ¿sí? Entonces, esos son potenciales ocultos. Eh, la idea es que Dios no se puede revelar plenamente dentro del espacio y dentro del tiempo, y mucho menos en un tiempo finito y en una porción de espacio finita, porque el universo maestro es grande, pero es una cantidad de espacio finita. Entonces, Él se va revelando poco a poco, pero todo lo que se va a revelar ya quedó depositado en los absolutos de potencial y poco a poco se va revelando. Eso también explica, dice el libro, que pueda coexistir lo finito con lo infinito. O sea, para nosotros que exista lo infinito o imaginarnos lo infinito es difícil y es extraño y es casi paradójico. Pero el misterio realmente es que si lo infinito existe, que lo infinito haya creado cosas finitas. Ese realmente, desde el otro punto de vista, el punto de vista de lo infinito, eso debería ser lo sorprendente, que de lo infinito haya surgido lo finito. Y eso es posible porque el infinito quedó depositado en los absolutos de potencial, entonces de todas formas está ahí presente, a pesar de que existamos las realidades finitas. Estos absolutos son los que permiten, más o menos lo dicen esas palabras, que lo finito coexista con lo infinito. Y para cerrar, que no he llegado a tu pregunta, en el caso de la energía, en el espacio vacío, está contenido el absoluto no cualificado, está espacio ocultado, dice el libro.
O sea, el espacio vacío es difícil de imaginar para la mente, pero uno más o menos puede imaginarse que ese espacio vacío eh, y no le puede poner casi ninguna cualidad, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que es muy apropiado para contener a ese absoluto no cualificado porque tampoco le puedes poner ninguna cualidad, porque está oculto. Hay unos seres que son eternos, que se llaman decanos eh, eh, del paraíso, controladores decanos, absónitos, bueno, es un nombre como con 5 palabras, y estos seres llegan al espacio vacío y logran activar al absoluto no cualificado. Yo siempre digo que ordeñan el espacio vacío y logran que suelte una energía en fase muy primigenia en forma de gigantescas nebulosas, ¿no? No lo hacen para sacar un poquito, sino que lo que generan siempre es una nebulosa gigantesca y eso es como la unidad básica de creación. Y de ahí surgen luego, organizando esta energía muy primitiva, los universos locales. Entonces después llegan otros controladores físicos con un poquito menos de rango y luego llegan los Micaeles y las ministras divinas. Y sobre esas nebulosas empiezan a organizar las energías, crean las capitales o mundos arquitectónicos de todos los niveles de su universo local. Y después sí crean los seres para que administren esas capitales. Y luego finalmente eh, esa energía se sigue condensando y forma estrellas y planetas evolutivos y se diseñan los seres que viven ahí. Entonces, eh, lo que decía era que del absoluto no cualificado no sale un universo ya terminado, sino que sale en fase primitiva. Entonces Andrés, la tenemos filosofía es como esa siempre, que te entregan algo, te revelan algo, los absolutos de potencial, pero te dan como la arcilla y te dicen, usted tiene que hacer la escultura o tiene que hacer el trabajo. Lo único que te revelan es un pedazo de arcilla que antes no tenías o una posibilidad que antes no tenías. Es que me surge aquí una serie una serie de interrogantes. Digamos que estos potenciales, como difícilmente se pueden hacer evidenciales en nuestro ser, en cada uno de nuestro ser, o cómo los podemos comprender, si así sea en una millonésima forma, aparecen dentro de nuestro ser, cómo los identificamos. Tú puedes identificar lo que ya está manifiesto, por ejemplo, del absoluto de deidad surgió materia y esa materia formó tu cuerpo. Del absoluto de deidad surgieron los valores espirituales, surgieron seres que administran realidades espirituales y eso tú ya lo percibes, pero nosotros trabajamos sobre lo madurado, sobre lo revelado más bien, para madurarlo. De los absolutos solo podemos filosofar porque de los absolutos de potencial, ¿no? Porque justamente son ocultos. Eh, como te digo, la idea o la filosofía de la idea que plantea el libro es Dios no ha revelado todo porque no es posible, mucho menos él existe por fuera del espacio y del tiempo, entonces no puedes esperar que se haya manifestado en el espacio-tiempo. Eh, pero el Padre creó los 7 absolutos desde el comienzo, o sea, él no quiso contener a lo oculto ni para cosas materiales ni para cosas espirituales, sino que eso quedó depositado en estos absolutos. Y luego él también dio de sí para crear al Hijo y dio de sí para crear al Espíritu. Y entonces esto ya quedó separado, él se distribuyó, se autodistribuyó desde el comienzo, pero no tenemos mucha esperanza de
o casi ninguna, de saber lo que está ahí, porque justamente está oculto y la razón es que por ahora no podríamos entenderlo. eh, lo que está oculto probablemente va a cumplir funciones que por ahora tampoco comprenderíamos. Eso es como que no le puedes decir a un niño de kinder toda la información que va a aprender después en otros cursos, porque igual de nada serviría, ¿no? Entonces, inevitablemente hay que esperar y dejarse sorprender a medida que en la eternidad estos absolutos de potencial vayan entregando, vayan revelando potenciales para ser trabajados. Entonces, lo que podemos es filosofar y el libro nos ayuda y nos habla de esos potenciales, pero eh, bueno, algo que sí, el absoluto no cualificado, que es el que, bueno, el absoluto de deidad, algo que sí menciona el libro es que de manera inesperada e impredecible parece que ellos tienen un sobrecontrol en la realidad. Por ejemplo, el absoluto no cualificado de alguna manera afecta el comportamiento de los átomos, sobre todo de los átomos más grandes. Entonces, aunque el comportamiento de los átomos es aleatorio, en, en la mecánica cuántica son leyes estadísticas, de algún modo como que tuviera alguna injerencia en romper esa aleatoriedad de vez en cuando. Entonces, es un sobrecontrol, pero igual es inesperado. Y algo parecido tal vez hace el absoluto de deidad, pero de resto, pues no, no, yo creo que no tenemos mucha esperanza más allá de filosofar, de experimentarlos, Argemiro. En este caso, bueno, aquí lo que nos está diciendo la cita es que el hijo no puede interactuar en esos potenciales del absoluto de la deidad hasta que no se hacen actuales. Ese es, en pocas palabras, lo que nos está diciendo la cita. Pero les voy a comentar algo que, ¿cómo comprendo yo el absoluto, el absoluto universal, el absoluto calificado o el absoluto de la deidad y el absoluto incalificado? Creo que eso es una de las cosas más esenciales que cuando hay nuevos lectores hay que explicárselos porque pues cuando leemos esto por primera vez pues simplemente no entendemos nada, ¿no? Entonces, de esos tres absolutos, el absoluto universal es el que equilibra precisamente al absoluto calificado con el absoluto incalificado. El absoluto universal busca el bienestar de todo que se está equilibrando, como en una balanza, digámoslo así, con el absoluto calificado o el absoluto de la deidad, donde se están haciendo manifiesto los potenciales reales y que se llegan a consolidar en actuales. Por ejemplo, yo concibo que el absoluto de la incalificado, que es lo más difícil, para mí son los potenciales no reales, no actuales, que van a surgir, pero están en un lugar, en un limbo donde nosotros no vamos a tener nunca acceso, pero ahí se está guardando todo lo que el Padre Universal y la deidad, el absoluto de la deidad, está planeando para esas futuras eras del espacio-tiempo y el espacio-tiempo trascendido. Pero, aunque son potenciales no manifestados. Entonces, el absoluto incalificado son potenciales no manifestados y el absoluto de la deidad o el absoluto calificado son potenciales ya manifestados, reales, con el potencial de volverse actuales. Y entonces aquí la cita nos concluye que solamente cuando se vuelven actuales esos potenciales manifestados o reales es cuando la gravedad del Hijo eterno puede ejercer su función dentro de la gravedad espiritual. Bueno, esa es una idea que yo quería compartirles de cómo comprendo yo esta cita. Gracias. Bueno, los tres absolutos, no cualificado, de deidad y universal, que también les dan otros nombres, ¿no? Por ejemplo, al no cualificado, en algún lugar lo llaman de no deidad y al de deidad lo llaman cualificado también.
Bueno, los tres son de potencial, o sea, en, creo que entendí, Arturo, que decías que en dos de ellos estaba ya manifestado, pero bueno, yo, como lo he entendido, los tres son, pues se llaman así, los tres absolutos de potencial. Entonces, lo que está dentro de ellos es impenetrable, digamos. Mm, porque el de deidad, si es impenetrable, no se llama no cualificado? O sea, eso lo entendimos hace poco. ¿Qué hace que ese se llame absoluto cualificado o deificado o O de no deidad? Mientras, cualificado. mientras que el otro le dicen eh, no Incalificado. cualificado. Yo lo Mm, comprendo desde esta manera. ¿Por qué le dan el término de incalificado? Porque es algo que ni siquiera pueden nombrar, darle calificación, una descripción, un concepto. En cambio, en el absoluto calificado, que es el absoluto de la deidad, como ya está manifiesto el potencial, no concluido, está manifestado para hacerse actual. Ahí ya le pueden dar una calificación. Para mí esa es la gran diferencia entre esos dos. Y el absoluto universal es el que equilibra ambos lados de la balanza. Es como yo lo he logrado discernir en estos temas profundos. Del cualificado ya sabemos que tiene que ver con cosas personales y aparte, bueno, Y todo cosas existe a final manifestadas. de cuentas para lo personal. Lo, Entonces, lo que existe, Andrés, en este caso. a fin de No cuentas nomás para las son, personas, no digamos, nomás y todo potenciales está diseñado personalidades, y por sino eso es también cualificado. universos sin vida, en cierta manera, con mundos, digamos, estrellas ya formadas, no meramente nebulosas. Ese es el principio de la manifestación del absoluto calificado. Las nebulosas, cuando empieza la nada, contener algo que es el espacio, y una vez que hay el espacio, se empiezan a manifestar todo pues, lo que nosotros conocemos. En esta imagen están los seis absolutos de potencial acá arriba, el no cualificado, el universal, que es como un puente, y el absoluto de deidad. Y abajo esos son los absolutos de potencialidad. Y abajo los absolutos de actualidad, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y la isla del paraíso. Entonces, cuando algo sale del absoluto no cualificado, cuando es manifestado, es decir, es energía materia, pasa a entrar en el circuito de gravedad o atracción de gravedad de la isla del paraíso. Cuando algo sale del absoluto de deidad, cuando se entrega algo del absoluto de deidad, pasa a ser controlado por la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Y uno podría hacer también aquí en la mitad la analogía. El absoluto universal es el integrador del absoluto no cualificado y del absoluto deidad, así como el espíritu infinito es de alguna manera el mediador, el integrador entre lo material, que es la isla del paraíso, y lo espiritual, que es el Hijo Eterno. Por eso él provee la mente que permite entender y conectar ambas realidades. Entonces, de alguna manera, lo unificado que surge del absoluto universal, o cuando alguno no está seguro si viene del no cualificado, del de deidad, dice que es del absoluto universal. Eso de alguna manera entrará en el circuito de gravedad de la mente del espíritu infinito. Entonces, arriba están los potenciales y es como una cascada. Bien. Y abajo están los absolutos de actualidad, que son los que tienen las gravedades que atraen lo que sale de esos absolutos. Gracias. Es que aquí en la gráfica falta la primera fuente y centro. De Ese es hecho, el absoluto original. Él no es ni de potencial ni de actualidad, sino es el absoluto original. Por eso es que este era un diagrama para las triunidades y mm, es otro tema. Y como siempre está el Padre, entonces digamos que el Padre está en todas las En todas líneas. las líneas.
Pero sí, claro, ahí son siete absolutos. Aquí solamente están los, como bolitas, digamos, están los, como círculos, los seis de potencial, los tres de potencial y los tres de actualidad. La personalidad es el don exclusivo del Padre Universal. El Hijo Eterno obtiene su personalidad del Padre, pero no otorga la personalidad sin el Padre. Entonces, esa es una limitación más, ¿no? Bueno, continúo. El Hijo da origen a una vasta hueste de espíritus, pero estas derivaciones no son personalidades. Cuando el Hijo crea la personalidad, lo hace en unión con el Padre o con el Creador conjunto, que pueden actuar por el Padre en tales relaciones. El Hijo Eterno es pues un co-creador de personalidades, pero no otorga la personalidad a ningún ser y, solo y por sí mismo, no crea nunca seres personales. Sin embargo, esta limitación de acción no priva al Hijo de la capacidad de crear todos y cada uno de los tipos de realidad no personal. Y esto es importante o es notable porque el Hijo Eterno es la personalidad absoluta. Y en parte puede que sea una de las razones. Él está más como referente, eh, pero no quiere decir que sea el origen de la personalidad. Es más como la muestra para todo el universo, el exponente de lo que es la personalidad del Padre. El Padre dejó de ser la personalidad absoluta y le dio esa característica al Hijo Eterno. Pero lo que sí conservó el Padre fue el don de seguir dando exclusivamente la personalidad o en conjunción con el Hijo o con el Espíritu. El Hijo Eterno está limitado en la transmisión de las prerrogativas de Creador. El Padre, al eternizar al Hijo original, le otorgó el poder y el privilegio de unirse posteriormente con él en el acto divino de dar origen a hijos adicionales que poseyeran atributos creativos. Y esto lo han hecho y lo hacen ahora. Pero una vez que se han originado estos hijos de su mismo rango, parece que las prerrogativas de creador no se pueden seguir transmitiendo. El Hijo Eterno transmite poderes de creador solo a la personalización primera o directa. Y bueno, aquí el ejemplo obviamente es el de los Micaeles, que son Claro. los hijos creadores de los universos. Y entonces por ejemplo, los hijos materiales y los Adanes y las Evas y nosotros mismos que tenemos creación. La vez pasada yo hice una pregunta también relacionada con esa capacidad de co-crear con el Padre. Entonces, ¿estaría en contrario con lo que está diciendo allí? ¿O estoy entendiendo mal? Que dice que no hereda las Sí, prerrogativas de creación. ahí la discusión es qué significa que seamos creadores, qué ámbitos abarca, porque por ejemplo podemos tener hijos. Eso nos hace hasta cierto punto creadores. Mm, Pues digamos que la vida, la chispa de la vida la está uno transmitiendo, pero los que pusieron la chispa de la vida originalmente fueron los portadores de vida La ministra, la que da la y chispa. además ellos son de hecho catalizadores porque la chispa viene de la ministra. Entonces en ese sentido no seríamos creadores sino transmisores de la vida, por ejemplo. Si somos co-creadores en el sentido intelectual, por ejemplo, en el sentido de que la personalidad nos da libre albedrío y somos coautores de la historia del universo. En ese sentido, sí seríamos creadores. Pero en el sentido de que podamos crear desde cero, digamos, un ser, pues no. Eh, los Micaeles sí, los Micaeles crean, por ejemplo, a los portadores de vida.
crean a los hijos materiales, desde nada, desde cero, ¿sí? Eh, entonces, en ese sentido, y en el sentido también de, bueno, los Micaeles son también, había una aclaración que leíamos el otro día, no me acuerdo dónde, que en qué sentido son ellos creadores, ¿no? La misma pregunta. Ellos son creadores como guión, administradores, en el sentido de que hay realidades que no es que ellos las creen como la energía que mencionábamos, ellos no crean la energía, ellos manipulan la energía en fases primitivas. Entonces, ¿hasta qué punto puedes decir que crearon un átomo? Porque organizaron la energía y la organizaron para que se formaran elementos más pesados, para que las estrellas produjeran elementos más pesados también. Entonces, sí crean, pero crean ya partiendo de una base, ¿no? Pero en el caso de los seres y los espirituales, pues eso sí los crean desde cero, ¿no? Pero el libro no aclara mucho eh, qué significa crear. ¿Sí? Es lo mismo que cuando un artista dice cree una escultura. Alguien podría decirle, pues no creo nada porque, como decía Miguel Ángel, la piedra ya estaba ahí, usted quitó lo que sobraba, ¿no? Sí. Arturo tenía levantada la mano y Gracias, luego, Norma. y Sí, luego Octavio. yo creo que la clave, Norma, está en la misma cita. Nos dice atributos creativos. Esos atributos creativos están dentro de la omnipotencia, omnipresencia y omnisapiencia, de los cuales posee tanto la Trinidad paradisíaca y como hijos creadores también. Pero una vez que los hijos creadores empiezan a crear, esos atributos ya no pasan a sus hijos. Pasan otro tipo de atributos. Los atributos que compartimos con la Trinidad, de su naturaleza y sus dones divinos, pero de esos atributos que te acabo de hablar, son los que no pueden ya derogar o delegar o heredar a esos hijos abajo de ellos. Para mí es eso. Eso es Ya, lo que quería gracias. dar. Gusto en saludarlos. Fíjese, hermanito Andrés, y gusto en saludarlos a todos, que ahorita me acordé con la pregunta que hizo la hermanita Norma de la causalidad primaria y la secundaria que está en el documento 118, que dice, fíjese, no debéis olvidar que aunque realmente existe una verdadera primera causa, también hay huestes de causas coordinadas y subordinadas, causas tanto asociadas como secundarias. La distinción vital entre causas primeras y causas segundas es que las causas primeras producen efectos originales libres de la herencia, de todo factor derivado, de toda causalidad antecedente. Las causas secundarias producen efectos que invariablemente exhiben la herencia de otras causalidades precedentes. Entonces pudiera ser esto que cuando la hermanita preguntó que los hijos creadores y las ministras divinas de los universos locales de alguna manera están replicando, pero son ya es a un nivel secundario de las causalidades precedentes que fueron de la primera fuente y centro. Entonces pudiera ser también otra línea, ¿no? Que se pudiera entender este fenómeno. Espero haberme explicado y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. Sí, son Gracias, complementarias las. Octavio. Mm. Muy, Yo muy diría bueno que los aportar. Micaeles y las ministras de pronto alcanzan a estar dentro de las causas primarias en algunos aspectos, no en todos, porque ellos sí crean seres. Pero en este caso sí son secundarias, Por porque eso son hijos de la primera causa. O sea, ya ellos están a un nivel secundario. A lo mejor si lo viera desde un punto de vista de universo local, solamente así, encerrarlo en esa burbuja, pues sí puede ser considerado como causa primaria, pero ellos son hijos de una causa primaria que es antecedente. Por eso el libro aquí lo explica bien. Yo entiendo, pues, puede que esté mal, pero para mí es una causa secundaria. sí, yo estaba pensando, por ejemplo, en la materia, para eso no son causa primaria, porque la materia ya está cuando ellos aparecen.
Pero cuando crean a un Melquisedec, por ejemplo, o la ministra crea ángeles, ahí de pronto sí sean causa primaria. Por lo tanto, cuando el padre y el hijo se unen para personalizar a un hijo creador, consiguen su propósito. Pero el hijo creador, traído hacia la existencia, nunca es capaz de transmitir o delegar las prerrogativas de creador a los diversos órdenes de hijos que pueda crear posteriormente. A pesar de esto, en los hijos más altos del universo local, aparece un reflejo muy limitado de los atributos creativos de un hijo creador. Si aquí nos estaban aclarando, o sea que nadie que cree el hijo creador tiene el título de creador. Sí, porque la primera creación que tiene un Micael es la brillante estrella matutina y él no tiene ninguna prerrogativa creativa. Ni siquiera el padre Melquisedec, fíjate, a pesar de que el padre Melquisedec participa en la creación de los otros Melquisedecs. El padre Melquisedec se une con la ministra y ahí es donde salen los otros Melquisedec. Y el Micael. Si se dan cuenta, aquí esta segunda párrafo nos confirma lo que nos había comentado la primera. Esos atributos creativos de un hijo creador. O sea, nada más llegan esos atributos creativos a ese hijo creador. Y de ahí para abajo ya no los puede delegar, ya no los puede heredar, ya no los, aunque pudiera o tuviera el interés de quererlos otorgar, no podría. Ahí esa es para mí la clave de todo. Sí, Flor, solo una curiosidad, pero es porque yo creo que leí eso hace ya mucho rato. Es lo de los seres intermedios, porque yo de algo medio recuerdo, ¿no? De cómo fue algo tan inesperado, ¿no? Los seres intermedios primarios surgieron hace unos 500.000 años después de la llegada del príncipe planetario Carigastia. Su progenie nacieron del enlace del séquito de Caligastia cuando se unieron los 100 de manera no sexual, sino de una manera como de las corrientes de vida que ellos manejan. Y de ahí surgieron y se crearon aproximadamente unos 50.000 seres intermedios primarios. Y hay que tener en cuenta que estos seres intermedios primarios, están mucho más cercanos de la orden angelical que de los humanos. Y en el caso de los seres intermedios secundarios, surgieron hace unos 37.000 años después de la llegada de Adán y Eva. Sus progenitores fueron de descendencia a partir de Adán y Eva. En este caso sería Adanson, que es el hijo mayor de Adán y Eva, y él se unió con Rata. Rata era una descendiente de raza pura del séquito de príncipe, y esta unión de estos dos personajes dio un linaje o una descendencia de que cada cuatro parejas que tenían aparecía uno invisible, y este era un ser intermedio de carácter secundario, y se crearon aproximadamente 1984 seres intermedios secundarios. Hay que tener en cuenta que la naturaleza de estos seres intermedios secundarios son más cercanos de los humanos que de los ángeles. Ahí como para resumirte el origen de los dos tipos de seres intermedios que hay aquí en el planeta. Solo la última curiosidad, ¿este tipo de seres estarán en otros planetas? Es que como que recuerdo mucho como que la descripción era que pues que nadie se esperaba eso, ¿no? Y fue En como, algunos, ve, esto se podía hacer, no sabíamos. Entonces eso me eh, parece siempre como curioso. en algunos, no todos. Inclusive en la bona están los univitatias. Y los univitatias serían como los seres intermedios de ese tipo de... En, Sí, en los mundos evolucionarios, sí, es lo que ella pregunta. Son los habitantes permanentes de los planetas, mejor dicho, porque nosotros somos pasajeros. Entonces los que velan o los que están al tanto a lo largo de la historia de un planeta son los seres intermedios. Cada nivel de esferas tiene unos habitantes permanentes y para nuestro nivel, o sea, el de los planetas evolucionarios, está previsto que aparezcan seres intermedios primarios y secundarios. Sí, lo que fue inesperado fue, digamos, el método o la técnica por la cual surgieron. Al- Inesperado al menos para los que
en esa época presenciaron cómo ocurría. Pero sí está previsto y ellos no pueden abandonar el planeta hasta las edades de luz y vida. En ese momento sí empiezan el ascenso hacia el paraíso. Pero por ahora están, digámoslo así, mm, Estáticos mientras el atrapados, planeta. por decirlo de alguna Sí. manera, destinados a ser habitantes permanentes. Recordad siempre que el Hijo Eterno es el retrato personal del Padre Espíritu para toda la creación. El Hijo es personal y nada más que personal en el sentido de la deidad. Dicha personalidad divina y absoluta no se puede desintegrar ni fragmentar. Dios Padre y Dios Espíritu son verdaderamente personales, pero además de ser esas personalidades de la deidad, son también todo lo demás. Aunque el Hijo Eterno no puede participar personalmente en el otorgamiento de los ajustadores del pensamiento, se reunió en consejo con el Padre Universal en el pasado eterno. Aprobó el plan y prometió cooperación sin fin cuando el Padre, al proyectar el otorgamiento de los ajustadores del pensamiento, propuso al Hijo: hagamos al hombre mortal a nuestra propia imagen. Y así como el fragmento espíritu del Padre mora dentro de vosotros, la presencia de espíritu del Hijo os envuelve, y ambos trabajan eternamente como uno solo para vuestro avance espiritual. O sea, él no nos da un fragmento, pero sí nos envuelve su espíritu. El Padre se puede fragmentar, los fragmentos del Hijo del Padre son los ajustadores del pensamiento, pero el Hijo, al parecer, no se puede fragmentar por ser la personalidad absoluta. Yo lo entendería de esa manera. Esta partecita donde dice, el Hijo es personal y nada más que personal en el sentido de la deidad, no me queda claro exactamente por qué lo dicen o en qué sentido lo dicen. O sea, yo sé que es una personalización de la deidad, sé que es la segunda persona o personalización. Pareciera que él no, como que no tiene otras cosas de deidad, ¿no? Y por el comentario que hay abajo, como que el Padre y el Espíritu de alguna manera sí tuvieran otros aspectos o otros atributos de deidad aparte de ser personales. Y nos queda claro por lo que acabas de leer, estimado Andrés, solamente el Padre Universal otorga a los ajustadores del pensamiento, esa es labor exclusivísima de él. Sin embargo, cuando lleguemos todos, si es que logramos ser espíritus de primera etapa, ahí ya se nos embiste digamos, de una espiritualidad, de un cuerpo, no sabría cómo definirlo correctamente. La pregunta o el comentario es, vemos en el libro que muchas de las cosas o la administración universal a título personal son como especie de redundancias, ¿no? Es decir, hay ciertas cuestiones redundantes de la administración universal. Tomando en cuenta ese criterio, ¿es correcto pensar que cuando se nos otorga o somos espíritus de primera etapa con este espíritu al 100%, ese se nos otorga por el Hijo Eterno? ¿Sería correcto inferir esto? ¿O simplemente somos espíritus por logro o mérito propio, tomando en cuenta la premisa que el Hijo Eterno pues, es el administrador de todo lo que es espiritual? Gracias. Nosotros acá en el planeta somos materiales, después pasamos al reino de lo morontial, que es la palabra que se inventaron los reveladores para designar las realidades que ¿Qué están sigue? entre lo material y lo espiritual, y nuestro cuerpo es de esa naturaleza morontial y se va modificando hasta el momento en que nos graduamos del universo local. En ese momento tenemos cuerpo completamente espiritual. Y al abandonar el universo local, ya vamos al sector menor, sector mayor, pero ahí ya somos completamente espirituales en cuanto a la sustancia, digamos, que nos conforma. Entonces, desde ese momento seríamos espirituales. No sé si eso era
No, o sea, Quería eso me queda claro. Sin embargo, es el espíritu con el que se nos dota, digamos, el siguiente traje para seguir en esa etapa o en las que sigan, porque entiendo que el espíritu de primera etapa es hasta la capital del universo local, y de ahí ya se nos dota de otro nivel de cuerpo espiritual, de segunda o tercera, no me acuerdo cuántas etapas son, a lo mejor ahí no lo recuerdo correcto, pero la pregunta específicamente es haciendo la analogía de lo que el Padre Universal da desde ahorita, que es el ajustador del pensamiento. Si el espíritu, cuando ya somos espíritus de primera y hasta las etapas que sigan, esa es prerrogativa del Hijo Eterno por ser el administrador en todo lo que refiere a la espiritualidad de la creación. No sé si me logro entender en la analogía con respecto al ajustador del pensamiento. Sí, es lo que el Padre Universal es quien otorga la personalidad y el ajustador. Y ese es exclusivo de él, no lo hace nadie más en la creación. El Hijo Eterno tiene otras prerrogativas exclusivas, y así también el Hijo Eterno, que dijo el Espíritu Infinito. A eso es a lo que me refiero. Si cuando ya somos espíritus de etapas sucesivas, ese cuerpo es por dádiva de alguno en este caso el Hijo Eterno o el Espíritu Infinito, o es un cuerpo por logro propio, que nada tiene que ver con ellos. Ujú. Sí, cuando uno dice espíritu, eh, se puede estar refiriendo a la sustancia o se puede estar refiriendo eh, a una ayuda, como por ejemplo un circuito espiritual de algún nivel que nos ministra, que nos ayuda, que nos revela cosas interiormente, ¿no? Entonces, cuando dicen que somos espíritus de primera etapa, segunda etapa, hasta la sexta etapa, se refieren como a niveles en que nos hemos graduado. Mm, pero la atracción espiritual que nos acompaña y que nos guía siempre será pues la del la del Hijo Eterno, que es el que controla la gravedad espiritual. Y puede que haya otros circuitos de sustancia espiritual a los que los cuales nos podamos beneficiar. Pero yo creo que las etapas espirituales no hacen referencia tanto a una administración que recibimos, sino simplemente a que somos espirituales y que nos hemos graduado 6 veces, por ejemplo, en sexta etapa, es como yo lo entendería. Que dijo que si teníamos otra interpretación, yo sí pienso lo siguiente, que el Hijo Eterno y el Padre son idénticos en todo. Lo único que los diferencia de algún modo es que el Padre otorga la personalidad. De ahí en fuera es como si fueran ellos uno solo. Esa es mi interpretación de ese párrafo. Porque usted preguntaba si alguien lo ve de otra forma o tiene alguna interpretación, esa sería mi interpretación. Y referente a lo que decía el hermanito Hilario, yo le voy a dar lo que pienso que es lo que usted preguntaba, hermanito Hilario. Lo que pasa es que cuando nosotros nos fusionamos, y de hecho el libro lo dice, que es cuando nosotros empezamos y nos acercamos al Hijo Eterno, ¿sí? A partir de ese momento, Él es el responsable de esas investiduras, que ir en el avance o en la aventura, como dice el libro, de ir escalando los niveles espirituales, es el Hijo Eterno el responsable de ese camino después de la función hasta llegar al paraíso. Entonces, no sé si por ahí era su pregunta. Entonces, yo sí, de acuerdo a lo que yo he interpretado y lo que yo entiendo, efectivamente, el Hijo Eterno es el encargado de ese proceso, desde el primer nivel espiritual hasta el último nivel espiritual, que es el séptimo. Porque recuerden que el Padre no puede delegar, el Padre no le gusta hacer las cosas, de algún modo Él delega todo. Y la función del Hijo Eterno es encargarse de ese traslado de los niveles espirituales. Bueno, Ya se nos muchas agotó gracias el a tiempo. todos. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.